Hola chicos, bienvenidos a Seven New Podcast. Hoy comenzamos un nuevo reto para el 2024, un año estudiando la Biblia. Si no hemos tenido el hábito de estudiar, si ha sido difícil, muchos de nosotros, voy a cambiar el mundo y al final no cambiamos nada, sencillamente nos hemos unido para comenzar a crecer en nuestro mundo espiritual, para comenzar a crecer como cristianos, para comenzar a leer la Biblia. Vamos a estudiar pasajes bíblicos cortos, aproximadamente 10 versículos. Esto se conoce como perícopa. ¿Qué es una perícopa? Es una extensión de versículos que tienen un sentido completo. Entonces les damos la bienvenida y comenzamos con un libro muy chévere y es Lucas. ¿Por qué es chévere? Porque el próximo libro va a ser Hechos, que es como la recopilación. Son 2 libros en uno, de un solo escritor, o sea que vamos a ver una perspectiva del escritor, vamos a entender un poco más. Y 10 versículos diarios, aunque parecen muy cortos, lo que nos va a dar es profundidad en lo que leemos. Entonces, invitarlos a ser constantes, a colocar la alarma. Yo lo estoy haciendo todas las mañanas. Apenas me levanto, lo primero que hago, estudio, reflexiono, leo y quedo meditando y tengo unos apuntes que estoy llevando de cada 10 versículos que leo, o bueno, la perícopa que nos toca, y de ahí reflexiono todo el día. Porque la vida espiritual es un paso diario. Vamos a comenzar con el escritor. El escritor es Lucas. Todos hemos escuchado el escritor Lucas médico, pero más que eso, él es gentil. Y hay que hacer una gran diferencia entre el mundo occidental y el mundo oriental. La vida de Jesús, todo lo que él vino a enseñar, cómo se comunicó al entorno, él estaba en un entorno judío, de un pueblo muy fuerte, de un pueblo que tuvo tiempos muy difíciles, pero también que tuvo momentos muy altos, porque llegó a ser la potencia mundial 1000 años antes de Cristo. Y ahora Jesús viene a ser el rey, ¿sí? El rey de los judíos. Y Lucas dice al inicio, le habla a un gentil, a Teófilo. Y es interesante porque los gentiles son las personas aquí del occidente, son personas que entendemos el mundo de otra manera, que fuimos helenizados. ¿Y qué es helenizados? Que tenemos una cultura muy de los griegos, muy pensamiento griego, muy pensamiento, el cuerpo es la cárcel del alma, que así lo decía el filósofo Arjona, pero se lo copió a Platón. Entonces, ese pensamiento tiene que abrirse para poder comprender la lectura bíblica, porque sucede en otro contexto. Pero qué tan chévere que Lucas creció en un entorno gentil, entonces él va a poder explicarnos de la manera como nosotros entendemos lo que pasó en el tiempo de Jesús. Y él comienza hablando y diciendo: te voy a contar, hay otros que han contado la historia de Jesús, pero yo voy a organizar y les voy a contar la veracidad de lo que ha sucedido, de lo que ha cambiado. Y por acá yo señalé una palabra, y es que vemos a un hombre que va a escribir la historia de Jesús como un proceso, como si un médico está leyendo a la persona que tiene al frente. Y es lo que hacían los médicos en el tiempo de Lucas. No es como hoy, que lo revisan, que tienen ya unas pautas, unos parámetros, que le toman la presión, que respire aquí. No, en ese tiempo los médicos veían a la persona y comenzaban a leerla, a mirar su cuerpo, su cabello, sus dientes, y decían: esa persona tiene tal enfermedad, creo que tiene esto por estas. Y lo mismo pasa con la historia de Jesús. Como él es analítico, reflexivo, como ha estudiado, como es gentil, pero también conoce el contexto judío. Y hay algo muy interesante, y es que Lucas escribió el libro aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Entonces, muchos de nosotros nos imaginamos a Jesús haciendo milagros y los apóstoles y los evangelistas. Bueno, ¿y qué hizo Jesús? ¿Y qué sigue? No. Sucedió que después de todo, ya después que es acompañante hasta de Pablo en sus viajes misioneros, ahora sí dice: bueno, voy a recopilar, voy a unir lo que hizo Jesús. Y ahora
Lucas nos muestra a un Jesús rey, pero para los romanos, porque lo que vino a hacer Jesús fue establecer el reino de Dios, pero es un rey, entonces no le puede mostrar directamente que es un rey a los romanos, sino que tiene que mostrarlo como un siervo, pero es el rey de los judíos. Entonces hace una buena combinación y es lo que vamos a entender o a comprender o a pedirle a Dios que nos siga enseñando. Comenzamos. Ya entendemos por qué Lucas se refiere a Teófilo, que es otro gentil. Ahora viene y el Evangelio de Lucas comienza algo muy delicado y es contando un contexto de cómo nace el rey. ¿Por qué? Porque en la antigüedad los grandes faraones, los grandes emperadores tenían como nacimientos muy deslumbrantes para mostrar su fuerza, su fortaleza, su veracidad. Y Lucas va a copiar lo mismo y se va más atrás de Jesús y va a Juan, porque Juan es el que le abre la puerta a lo que viene a anunciar Jesús. Juan es ese hombre que va como limpiando el camino y el milagro comienza en Juan y no solo en Jesús. Entonces él va hasta lo más atrás que se puede explicar y cuenta la historia de dos ancianos que venían de la tribu de Aarón, que es la tribu de Leví. Eran sacerdotes, pero esos ancianos no podían tener bebés. En ese tiempo no tener bebés era lo más difícil para un hogar, porque realmente para eso eran los hogares, para fructificarse era lo que Dios había mandado. Y en ese tiempo, a diferencia de hoy, el deber era tener bebés y muchos bebés, los que más se pueden. Pero Zacarías y Elizabeth no podían. Las mujeres que no podían eran burladas por toda su sociedad. Y le habían pedido a Dios en su intimidad: Señor, queremos tener un bebé, Señor, queremos tener un bebé. Un día, el ángel del Señor se le aparece a Zacarías: vas a tener un bebé. Y él se queda así: ¿cómo así que voy a tener un bebé? No, eso es imposible. Y ahí viene algo interesante. Pedimos a Dios lo que no somos capaces de recibir. Pedimos a Dios: Señor, haz un milagro, yo quiero ver proezas. Y cuando Dios va a hacer el milagro, dice: no, Señor, eso es muy grande, eso no, coja otro. Y un primer principio que nos deja el capítulo 1 de Lucas es: pida lo que es capaz de recibir. Y si algo no tiene usted la capacidad de recibir, no lo pida. Porque las conversaciones con Dios son un poquito serias. No es como: Señor, te prometo esto y tal cosa. No, al Señor me lo dio, pero eso no importa. No, las cosas no son así. Entonces, vemos en Juan una proeza, porque nace de unos ancianos. Lo segundo que vemos es a una mujer feliz, dichosa. Y hay algo muy interesante en la historia, y es cuando María visita a Elizabeth. Ahora, Jesús y Juan son primos. María visita a Elizabeth, y Elizabeth, cuando siente que entra María con su bebé en el vientre, dice la Biblia que Juan recibe el Espíritu Santo en el vientre. Y es algo interesante porque Dios comienza a hacer milagros desde el vientre. Todos nosotros somos milagros de Dios. Y desde el vientre Dios nos ha cuidado, nos ha bendecido, nos ha guardado. Nos ha dado tantas cualidades, que es lo que la sociedad hoy quiere callar. Que somos resultado de: no, a mi papá se le fue, o yo no conocí a mis padres, o X motivo. Pero para Dios, desde antes de la fundación del mundo ya nos tenía en su proceso, en su formación, en nuestro futuro, en lo que quiere hacer en nosotros. Entonces tenemos que acogernos a lo que Dios quiere hacer. Y mire, me parece muy interesante ver o imaginarme a Elizabeth recibir el Espíritu Santo, o sea, sentir esa presencia de Dios, y entra y bendice a María por lo que ella está haciendo. Ahora, María y Elizabeth tienen una conversación, cantan a Dios, y cuando ven milagros, algo lindo es que son felices y cantan y se inspiran y sacan canciones. Y esto también deja una reflexión, y es: cómo yo celebro lo que Dios hace en mi vida, cómo yo festejo lo que Dios da, como que no estamos esperando, porque lo que no se celebra no se repite. Y es ahí una invitación para todos: vamos a celebrar, vamos a crecer, vamos nunca a olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
Ahora, luego viene el nacimiento de Juan el Bautista y quieren escoger el nombre del hijo de Zacarías. Y todos están esperando que se llame Zacarías. Y hay una pregunta: ¿por qué todo el mundo espera que se llame Zacarías? ¿Por qué todo el mundo no está de acuerdo con Juan? Resulta que Zacarías significa Jehová se ha acordado. Y el nombre en el hebreo lo que hace es establecer lo que va a ser el niño. Por eso era tan importante, y es tan importante, que el niño tenga el nombre correcto. O sea, pensar muy bien en los nombres que le vamos a colocar a los bebés. Y todo el mundo pensaba que era Zacarías. En ese momento, Zacarías está mudo. Entonces dice: páseme una tablita, yo voy a escribir, hace señas. Y él escribe: no, se va a llamar Juan, como acaba de decir la mamá. Y Juan significa Jehová hecho gracia. Jehová hecho gracia. Entonces, todos quedan admirados porque va en contravía de lo cultural. Pero cuando escribe, él vuelve a hablar y se riega la fama. Y todos dicen: ¿quién será este hombre? Es algo increíble lo que acaba de suceder, porque el papá ha vuelto a hablar. Porque cuando el papá no creyó, dejó de hablar. Pero ahora que el papá escribe el nombre de Juan, como escribe su propósito, marca al chico con lo que va a hacer, ahora puede volver a hablar. Y dice la Biblia que se regó el chisme por todo el entorno. Todos los vecinos decían: Juan va a ser alguien grande, Juan es un enviado de Dios, Juan ha pasado algo extraordinario. Imagínense que el papá no pudo hablar y luego habló, y es un sacerdote y vio el poder de Dios. Y me encanta cómo termina el capítulo 1 de Lucas. Y Juan creció y se fortaleció en espíritu, y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público en Israel. El escritor, aunque lo hace en 2 frases, resume la vida de Juan durante sus primeros 30 años. Juan crecía, se fortalecía, fue un hombre que llegó a una conexión muy grande con Dios, al punto que Jesús dijo: no hay otro hombre más grande que Juan. Y 30 años esperó hasta comenzar su ministerio. El primer versículo es: muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Si vemos el primer versículo, lo que quiere hacer Lucas es un proceso de explicación de la vida de Jesús. Y si vemos cómo termina Lucas, es mostrando el proceso de Juan y cómo Juan le va a abrir el camino al nuevo rey. Increíble este primer capítulo. Creo que cada uno de nosotros tenemos puntos que nos marcaron. Gracias por acompañarnos en esta semana, porque es la primera. Nos faltan 51 semanas en las cuales vamos a crecer, vamos a aprender, nos vamos a conectar con Dios. Permítame, antes de irnos, hacer una oración. Pedirle a Dios que abra las ventanas de los cielos, derrame bendición, que nos ayude a conectar nuestro espíritu con Él, que siga este proceso de evolución en nuestras vidas para acercarnos cada día más a Él. Padre, te doy muchas gracias por cada uno de los que han visto este podcast, cada uno de nosotros que estamos en el proceso de acercarnos más a ti. Hoy te queremos pedir perdón, porque muchas veces nos hemos alejado de tu propósito, porque muchas veces lo que hemos hecho es sacar excusas para no estar cerca de ti, supuestamente ocupado, supuestamente no hay el momento indicado. Pero ahora entendemos que no es la cantidad de versículos, no es la cantidad de tiempo, sino que es el corazón dispuesto. Bendice, Dios, a cada uno de los que estamos aquí conectados. Multiplica, Dios, sus bendiciones y abra las ventanas de los cielos y darnos inspiración y sabiduría para entender tu propósito. Muchas gracias, Padre. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Chao.